oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que siguen aquí con nosotros en Koinonia Radio, en la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Cultura Cristiana, donde hoy estaremos hablando de esos propósitos de Año Nuevo. No de lo que anotamos, no de lo que pensamos, pero sí de algo que podemos tener, que podemos empezar a cultivar. Yo quiero empezar este año, este primer programa del año, Cultura Cristiana, pues hablando precisamente de a lo que Dios nos invita. ¿A qué nos invita Dios? A ser santos. Y vamos a ir viendo estos puntos desde un punto de vista de la familia. ¿Cómo podemos ser santos? Vamos a analizar primordialmente 5 puntos, luego veremos algunas otras cuestiones más de cómo Dios nos invita a crecer cada día, a madurar, a mejorar. Siempre para fin de año, cuando inicia un nuevo año, tenemos esa costumbre de hacernos propósitos, ¿no? Yo lo he comentado, recuerdo el año pasado comentaba, pues que siempre esos propósitos van sobre todo muy superficiales propósitos, van sobre todo en la línea de la salud, del bajar de peso, de cosas de este tipo que no están mal, para nada, hay que hacerlo, pero también hay que darle un énfasis a la vida espiritual, a la vida cristiana, a la vida de santidad. Y de eso yo quiero hablar esta mañana, la vida en santidad y mejor dicho, la familia como camino de santidad. ¿Cómo la familia como camino de santidad? Exactamente de eso vamos a estar platicando en esta mañana. Primeramente tenemos que entender algo. Cuando hablamos de santidad, aunque yo hablo de familia como camino de santidad, aunque hablo mucho de la familia, aunque repito siempre que la familia, tenemos que entender que la santidad es personal y debemos de buscarla personalmente. Este es el primer punto de estos 5 que les decía que vamos a considerar, pues debemos aceptar nosotros los que nos sentimos bendecidos por Dios, que estamos llamados a la vida matrimonial, los que estamos casados, estamos llamados a la vida matrimonial. Allí es donde vamos a encontrar también, ahí es donde vamos a buscar esta santidad personal. No nos olvidemos del orden de las cosas, ¿verdad? Porque aprendamos o recordemos algo. Siempre hemos dicho que debemos de empezar por nosotros mismos. La caridad puede decirse que empieza por atender el plan de Dios para uno mismo. Si yo no me amo, en otras palabras, no puedo amar a los demás. Si yo no quiero ser santo, no puedo ayudar a que los demás sean santos. Entonces debo de quererlo de una manera personal, debo de anhelarlo de una manera personal, la santidad. Si este paso no lo tomamos en cuenta, va a ser difícil o humanamente imposible que podamos asumir el resto de lo que Dios quiere encomendarnos. Nadie ni nada puede sustituir el trabajo personal y esto lo podemos constatar, el fracaso de millones de matrimonios. Fracaso de millones de matrimonios se debe en mucho a que no se parte de la idea de que se trata de un hombre y de una mujer que tienen que marchar juntos hacia un encuentro con Dios. No lo entiende el matrimonio. Aquí en la parroquia, aunque se les dan 12 pláticas, aunque se les hace énfasis, de todos modos siempre lo más importante ha sido, bueno, no solo aquí, sino a un nivel general, lo más importante casi siempre es todo lo demás, casi siempre. No, lo importante es aprender cómo vamos a ir avanzando juntos, vamos a ir caminando juntos. ¿Cómo se llama el programa anterior? Caminando juntos hacia la santidad. Y de eso se trata, de ir caminando juntos como esposos, juntos como pareja, juntos como amigos, juntos como hermanos. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Esa es una canción, ¿no? Pero así es, juntos. Buscar esa armonía en la pareja, en el amor. Esa armonía en el amor. Esa armonía de el uno con el otro, en la vida diaria. Ir construyendo una dimensión de que ya no soy yo, somos nosotros.
Claro que desde las realidades individuales que son irrenunciables. Yo soy un hombre con unas características, mi esposa es una mujer con ciertas características, y así cada matrimonio. Son dos personas con diferentes características y no deben de renunciar a ellas. Hay que entenderlo, el esposo y la esposa cuando se casan no se diluyen, siguen siendo hombre y mujer, siguen siendo esposo y esposa, pero deben entender, o debemos entender, mejor dicho, que vamos al encuentro del uno con el otro, así como personas. Por lo tanto, entonces, el primer paso que vamos a ver, que es lógico, que es fundamental, es vivir ese dinamismo cristiano en uno mismo. Si uno no trabaja para vivir diariamente de la mano del Señor, si no vas metiendo en tu vida que tú eres un hijo o una hija de Dios, y que desde donde estás casado, en tu hogar, en el trabajo, en la oficina, donde sea, tienes que ir adoptando este pensamiento de que eres hijo de Dios. Esto es lo primero. De ahí parte todo. Debemos de entender que debemos de hacer presente a Dios en nuestras vidas de una manera personal. Si no lo recibimos en el corazón, si no interiorizamos, si no pensamos en los valores, en las enseñanzas, en todo lo que Dios quiere manifestarnos, si no lo asimilamos, si no le abrimos a Él de par en par las puertas, como decía Juan Pablo II, entonces puede decirse, y hay que tener mucho cuidado, que estamos viviendo una mentira existencial. Humanamente existimos, espiritualmente no, y nosotros decimos que creemos en Dios. Tú y yo somos cristianos, tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, la razón de nuestro ser, de nuestra existencia es Dios. Dios nos ha creado. A Dios vamos caminando, hacia Él vamos a regresar. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, ¿no? Ese es el sentido de creer y de vivir la importancia de ser cristiano y de la vida cristiana que se tiene que desarrollar en todos los ámbitos de tu persona. Si no, estarás viviendo una mentira existencial. Y esto es tremendo, ¿eh? Entonces, este primer paso, podemos decir que es la conciencia de cada uno de cómo está llamado a la santidad. Ser conscientes, saber de que cada uno de nosotros, de una manera individual, estamos llamados a la santidad. Primordialmente como personas, no lo olvidemos. Primordialmente como personas vamos a vivir esta realidad. Pues ahí ya entran otros conceptos, ¿verdad? Cuando se enviuda, cuando ya son las personas que se vuelven a casar. Estos son puntos que yo quisiera tomar después, en otra oportunidad. La realidad de la vida es la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos ante Dios. Y que no se nos olvide eso. Cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos ante Dios. Aquí viene ese buscar, ese encuentro personal con el Señor. Ese querer, ese encuentro diario con el Señor. A través de mi vida, a través de un ofrecimiento, a través de mi oración personal, se le llama oración personal. A través de un encuentro vivo con Jesús en la Eucaristía, en la Santa Misa, buscarlo en la confesión. Es la manera que yo voy a ir trabajando en mi persona para poder encontrar este camino de santidad. Estamos hablando de la familia, estamos hablando del casado, esta realidad individual, pero dentro de su realidad matrimonial, dentro de su realidad conyugal, dentro de su realidad familiar. Allí vamos a buscar al Señor. Y es muy importante pues que sigamos entendiendo esto. Este es el primer punto. La realidad, la santidad, es personal. Ahora vamos a ver cómo entra aquí el vivir con el cónyuge, el vivir con mi pareja, el vivir con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo es esto? Pues esto vamos a entenderlo como un esfuerzo. Es un esfuerzo, es esforzarnos por vivir un maravilloso momento. Que sea un horizonte fructífero el que nosotros buscamos para vivir en familia, en pareja. Invita a un encuentro personal, sí, pero es un proceso ya, el vivir con el cónyuge, con la esposa,
es un proceso donde vamos a empezar a construir también en el Señor el verdadero nosotros. Empezar a construir en el Señor el verdadero nosotros. Se escucha sencillo, pero no es sencillo. Trabajar, empezar a vivir. Yo, esposo, junto con mi esposa, esposa, junto con el esposo, esta realidad. Un encuentro personal que nos lleve a vivir un nosotros en Dios, un nosotros conyugal, un espacio, el hogar, la casa, esa intimidad conyugal, donde el amor de la esposa al esposo, el amor del esposo a la esposa, debe de ser un amor que se nutre, que se alimente del amor de Jesús. Eso es verdaderamente construir en nosotros. Va al encuentro del uno con el otro, saber cuáles son las necesidades de mi pareja, saber cuáles son sus carencias y aceptar esas carencias y elogiar, ¿por qué no?, esas cualidades, y de esa manera ir desarrollando una verdadera vida conyugal. Es una aventura, la vida de esposos es una aventura, porque día a día te vas encontrando con cosas que te sacan de onda a veces, ¿no? No vamos en el mismo canal, no vamos en la misma sintonía muchas veces. Ahí encontrar en el amor de Dios para poder vivir el verdadero nosotros, el verdadero somos esposos, el verdadero ser, el ser cónyuges. Es una tarea difícil, pero en Cristo, en el amor, todo se puede. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos después de un breve corte. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Para ti, que no puedes asistir, Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Antes de irnos a corte, hablábamos de la santidad. El segundo punto que estamos viendo esta mañana, estamos hablando de los cónyuges. Y qué difícil es hablar de ser esposo y esposa, ¿no? Porque siempre en la vida real nos encontramos con diversas situaciones. Y dicen que solamente el que carga el morral sabe lo que lleva adentro. Ningún matrimonio es perfecto, quiero decirles eso. Ninguna familia es perfecta. Pero todos estamos y podemos vivir, mejor dicho, un momento de crecimiento. De eso se trata. Así quise empezar este primer programa del año. Crecer, que ese sea nuestro propósito de año nuevo. Crecer espiritualmente en nuestra realidad. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la santidad personal, estamos hablando ahorita precisamente de ese amor conyugal. Y fíjense lo que dice aquí. El amor matrimonial es una de las más hermosas aventuras humanas. Pero su éxito, considerada la amorosa gracia que Dios derrama, exige disciplina personal, ascética, renuncia a los propios egoísmos en favor del otro, un constante y renovado construir en el vital ideal del amor conyugal. Es una amorosa gracia, dice, que Dios derrama, pero que exige a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder saborear ahora sí, que las mieles del amor, y por eso se llama la luna de miel, los primeros momentos de intimidad, los primeros momentos apasionantes, los primeros momentos enriquecedores del corazón y del alma, pero que deben de continuar, ¿no? O sea, la luna de miel no es una etapa, no, son 2-3 días en Cancún, en Acapulco, si es que hubo esa luna de miel, ¿no? Debe de ser un continuo vivir en el amor. Por eso dice aquí que es una hermosa aventura humana, la vida conyugal, la vida matrimonial, porque no sabes con qué te vas a encontrar, pero a la vez
vas a encontrarte con cosas positivas si tú así lo quieres. Muchos dicen que se pelean los esposos y que las reconciliaciones son las buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un poco de razón esto, no todo de razón, pero un poco sí, porque pues es donde se da el perdón, es donde se da la aceptación. Claro que si vas a estar cayendo en un continuo, estar peleando para reconciliarte, pues caes en un círculo vicioso. Por eso digo, no todo es bueno, pero cuando se da esporádicamente alguna discusión, pues es válido. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos pensamientos, porque no somos iguales, pero dentro de todos esos problemas, por así decirlo, que se puedan manifestar en nuestra vida, tenemos que encontrar esta hermosa aventura de vivir juntos. Pero que exige disciplina personal, exige que yo tenga que cambiar hábitos también, o imponerme nuevos hábitos para beneficio de los dos, y que mi pareja tenga que imponerse o cambiar hábitos también para beneficio de los dos, y no como algo subyugante, no como algo que esté encima de ti, sino como algo que se hace con amor, que se hace con respeto, que se hace buscando la mejoría en el amor, en el desarrollo del amor en la pareja. Exige disciplina, dice. Sí, disciplina personal, cambiar. Exige una ascética, claro que sí. ¿Y qué es la ascesis? Es el crecer espiritualmente, por así decirlo. Entonces una ascética quiere decir estar continuamente creciendo espiritualmente. Ascética es ascender, una ascética espiritual es un crecimiento espiritual. Renunciar a los propios egoísmos. ¿Cuándo somos egoístas? Cuando pensamos solamente en nosotros mismos. Cuando pensamos solamente en lo que a nosotros nos gusta. Cuando pensamos solamente en mis caprichos, en mis gustos, en mis ambiciones, en mis deseos, pues hay que cortar también con todo eso. Hay que cercenar, y se escucha así, duro, que duele, ¿no? Pero hay que cercenar, hay que recortar, hay que pulir las aristas de esos picos feos que no nos permitan, hay que arrancar las espinas que se van formando en la vida de las personas, porque estamos desgraciadamente llenos de cosas que debemos de cercenar. Y fíjate, a veces duele más cercenar algo del corazón, cuando el corazón se ha endurecido, cuando el corazón se ha hecho de piedra, cuando ya no quiere saber más, cuando ya no hay las ganas de seguir adelante. En una relación conyugal puede pasar esto, y pasa seguido, aunque tú no me lo creas. Muchas parejas dejan de sentir esa pasión, ese amor, ese querer entregarse, ese querer donarse el uno al otro. ¿Por qué pasa esto? Por muchísimas cuestiones. Ahorita lo que estamos viendo es que no caigamos en eso, al contrario. Pero para eso también es necesario, a veces decíamos, cercenar, recortar, pulir aristas, renunciar, eliminar esas espinas, eliminar las inconsistencias que llevamos dentro. Porque mi pareja, tu pareja, necesita también que nosotros seamos constantes y consistentes, no inconstantes y sin una consistencia, ¿verdad? Que nos construyamos juntos como parejas, pues es hermoso, es algo bonito, es algo que se escucha muy, muy, muy guau. Pero esto tiene que ser diariamente, esto tiene que ser a cada momento, porque si no se hace cotidianamente, si no se vive con entusiasmo la vida de la pareja, si no se renueva, si no se refresca ese amor como en los inicios, si no se tiene una visión de caminar juntos, decíamos, pues es empezar a cavar la propia tumba del matrimonio que va a terminar en un divorcio o en una separación. La perseverancia, la fidelidad en el matrimonio, a pesar de los problemas, a pesar de esas veces que a veces se tambalea el matrimonio, de esas ocasiones en que hay problemas también, pues todo eso se puede perder, pero la perseverancia y la fidelidad no van a hacer
cambiadas por nada. ¿Cuándo? Cuando se entiende que tenemos que vivir en plenitud nuestra existencia y viviéndola en plenitud hacia la santidad. Caminando juntos, decíamos. El tercer punto que quiero tocar en esta mañana son los hijos. Ya hablamos de la santidad como algo personal, ya estamos hablando de cómo descubrir esa alegría de vivir juntos en la pareja. Ahora vamos a hablar de un tercer punto no menos importante, que son los hijos. En este proceso, en este paso de amor, pues van a venir los hijos. Los hijos son fruto del amor. Los hijos son fruto del amor, ¿entendemos esto? Ok. También debe de ser parte de nuestro amor el formarlos, el educarlos. Si no, no los amamos. Si nosotros le damos todo a nuestros hijos, nada más los vamos a hacer caprichosos y egoístas. Y a veces, por no estar batallando o por no saber corregir, les damos todo a nuestros hijos. Porque no queremos batallar, porque no sabemos corregir, porque no sabemos cómo cambiar. Y vamos criando, escúchenlo bien, a unos pequeños monstruos. De verdad. Vamos criándolos cuando les damos todo. Aún que sea con un grande sacrificio. Puedes tenerlo todo y darle todo a tus hijos, está bien, pero sabemos miles de historias. A veces lo que se busca no es nada más lo económico, es el amor, es el cariño, es el que te sientan como papá y como mamá acompañando, no solo el que provee, no solo la que da de comer, sino también el que escucha, el que ama, el que acompaña, el papá, la mamá, que están al pendientes del crecimiento, del desarrollo de los hijos. Hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo porque nosotros somos constructores. Nosotros somos los constructores del futuro en un sentido, Nosotros que tenemos hijos, dependiendo de cómo los eduquemos, somos los constructores de un futuro. Entonces debemos de estar con los ojos bien abiertos a todas las realidades que están pasando. Y vamos a construir en el respeto a la dignidad de cada uno de ellos y de nosotros también. Cuando hay hijos, la pareja tiene que entender que ellos, los hijos, son una plasmación del amor. Y que Dios mismo es el que nos da la responsabilidad de amarlos y educarlos. Ojo, como personas libres. Como personas libres, porque el amor se vive en libertad y el cristianismo también es una cuestión de libertad. Pero así en esa libertad poder buscar el encuentro pleno en la comunión con Dios. Santidad personal, volvemos a lo mismo. Ellos tienen que vivirla, tienen que encontrarla, tienen que sentirla, dependiendo de cómo nosotros les enseñemos, dependiendo de cómo nosotros los eduquemos. No, si no entendemos que los hijos son primeramente de Dios, vamos a estar mal. No son tus hijos, no son un juguete, no es un premio por tu buen comportamiento. Sí, puede ser un premio, pero no es eso. Es que Dios te da esa responsabilidad de que tú los eduques en su amor y de que tú les enseñes que deben de amarle a Él primero que a ti. Y tú también debes de amar primero a Dios antes que a tus hijos. Y yo también, obviamente, ¿no? Hay que confiar en Dios para entender, para poder nosotros educar en el amor, en la ternura y en el cuidado personal. Pero debemos de creer en Dios, debemos de confiar en Dios y debemos de vivir con Dios. Eso es lo que hacen y es lo que buscan los buenos papás. Pero ya hablaremos un poquito más de esto cuando regresemos después de un breve corte. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. El padre Javier Sánchez y el psicólogo Martín Acosta presentan Sanación Interior, los lunes 9 de la noche. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. Sanación Interior,
un espacio de reconciliación emocional y espiritual. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? 11 de la mañana con 30 minutos, temperatura ambiental registrada 24 grados centígrados. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, estamos viendo el tercer punto de esta mañana. Estamos hablando de los hijos, de cómo debemos de educarlos en el amor, en la libertad de ser hijos de Dios. Y decía antes de irnos a corte que debemos entender que antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Y que Dios nos ha dado esa responsabilidad de educarlos cristianamente, responsabilidad de estar al pendiente de ellos. Un buen papá, una buena mamá están al pendiente de que sus hijos conozcan el amor de Dios. Ojalá que nosotros estemos trabajando así. ¿Por qué? Porque hoy en estos días es muy interesante encontrarse con muchas cosas. Leía yo algo que se me hizo el término bastante curioso. Cosificación. La cosificación. A veces pensamos que nuestros hijos son cosas. Así como traer tu teléfono, como traer tu tablet, como traer una pluma, así traes a tu hijo también. Es un accesorio, es parte de algo. Es que tú querías tener un hijo para ver qué se siente. Entonces los hacemos como unas cosas, no como personas. Y hay que tener mucho cuidado porque esto es muy grave, es igual de grave que la desatención, que no estar atentos a lo que van pasando. Y decía ahí donde estaba leyendo que ambas cosas, la cosificación y la desatención, pueden llegar a ser un crimen en contra de la integridad personal y espiritual de esos pequeños. ¿Cómo es una cosificación? ¿Cómo pondremos un ejemplo? Vamos a irnos así brevemente al aborto. Es algo, no es alguien. Es algo que va creciendo, es un producto, le llaman. Un producto que sí se ha ido gestando, pero que va evolucionando y hay que terminar con él. Es una cosa ya, no es una persona. Hay que tener mucho cuidado con esto. Miles de millones de abortos cada año. Asesinatos a una personita que Dios quería que naciera. Aunque usted no lo crea, así es, asesinato. Pero bueno, no nos metamos en problemas. Es que muchas veces no entendemos que el primer objetivo, que luego de este primer objetivo que decíamos de ser esposo y esposa, pues viene este tercer acontecimiento o este acontecimiento secundario de que somos papás, de que los hijos, decíamos, pues son un reflejo de ese amor que hay entre los papás. Y pues es ahí donde nosotros debemos de educar también, de promover, de ayudar, de renunciar. Volvemos a la renuncia otra vez, al orgullo o al egoísmo, mejor dicho, personal,
por el beneficio, por el bienestar de los hijos, de la familia. En la vida personal de cada uno de los esposos y en el matrimonio como esposos, se debe o no se debe de impedir el sano desarrollo de esas criaturas. ¿Ustedes qué creen? Pues claro que no, hay que dejarlos que se desarrollen sanamente, que vayan creciendo. Este es un proyecto de los dos, esto es fundamental en la familia, pues los hijos han venido al mundo a formar parte del pueblo de Dios también, del proyecto de la familia, son hijos de Dios también. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Dejar que ellos se desarrollen, que crezcan, que vayan sintiendo, que vayan experimentando, que vayan conociendo el amor de Dios. Entonces, muy importante, tenemos hijos, tenemos una responsabilidad. Tenemos hijos, tenemos que madurar. Tenemos hijos, pues tenemos que renunciar también a egoísmos y a caprichos personales. No son un objeto, no son un objeto. No es algo que yo quise porque yo quise y en el momento que quise y tengo todo bien planeado. No es eso. Es la responsabilidad que Dios nos ha regalado en la paternidad y en la maternidad. Tener hijos, cuidado, qué responsabilidad tan grande. Vamos a ver un cuarto punto, queridos hermanos. Ya vimos el primero, la santidad personal. El segundo punto fue la vida conyugal. Tercer punto que acabamos de ver, estamos hablando de los hijos. Y vamos con el cuarto punto, muy importante. El trabajo. El trabajo. El matrimonio cristiano es una consagración a la fidelidad. Y de ahí, de este marco, se desarrolla la acción personalizadora que va forjando el ámbito humano mediante el trabajo. Al ingresar a esta dimensión fundamental de la existencia del ser humano, cada integrante del matrimonio debe hacerlo con el compromiso de que las aptitudes o realizaciones profesionales, el trabajo necesario para el sustento del hogar, no se conviertan jamás en obstáculo para los 3 primeros pasos que acabamos de ver anteriormente. Ahora, en la cultura de hoy, pues es difícil, ¿no? Todos nos enfrascamos en el trabajo, nos enfrascamos en esos momentos de crecer profesionalmente, de ir subiendo escalafón por escalafón, y nos vamos olvidando un poquito de lo demás. El trabajo debe de ser algo que debemos de vivir también en balance con nuestra vida espiritual, por supuesto, con nuestra vida conyugal, con nuestra vida familiar también. Debe de estar en balance. El trabajo no debe de ser un obstáculo, no debe de ser algo que me impida que mi familia, que mi matrimonio se desarrolle y crezca. A veces nos tomamos tan en serio el trabajo que nos olvidamos de lo demás. En el caso de los hombres, pues a veces vemos que tenemos que proveer y nos dedicamos a trabajar. Pero ¿dónde quedan esos momentos de salir, de sano esparcimiento, de diversión familiar? Ya no tanto de salir, de interacción familiar en el hogar. A veces ni siquiera eso hay. Porque el hombre sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche. ¿Cuáles ganas tiene de convivir? ¿Cuáles ganas tiene de estar con la familia? Y luego el fin de semana tiene otro empleo de fin de semana para poder pagar el agua, luz y todo lo demás. Y desgraciadamente vivimos un tiempo en que la mujer también trabaja, también tiene sus horarios fuera, también tiene su cansancio, y todo aquello se vuelve algo que es excesivo, se vuelve una monotonía excesiva en el hogar, y nadie tiene tiempo para los demás. Entonces no se desarrolla sanamente la vida de la familia. No se desarrolla tampoco sanamente la vida conyugal. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados, porque estamos cansados, porque estamos metidos en el trabajo. Entonces el trabajo el trabajo nos ayuda a santificarnos también. Y debemos de con nuestro trabajo ofrecerlo a Dios, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, el cansancio de cada día, el cansancio de la tarde, hacer nuestra oración. Pero ahí le estamos dando otro sentido al trabajo. El trabajo puede ayudarnos a ser santos, pero a veces el trabajo puede hacer que nos perdamos. ¿Cuándo? Cuando se hace en exceso, o cuando le damos más importancia que a la vida familiar, que a la vida
conyugal. Nos dedicamos, les digo, mucho al trabajo. Muchos se esconden en el trabajo para no llegar a la casa. Porque llegando a la casa te vas a encontrar con el problema, con la deuda, con el hijo drogadicto, con la hija que necesita una llamada de atención. Y muchas veces evadimos esta responsabilidad de afrontar, porque tenemos que afrontar. Lo que no se afronta no se puede cambiar. Y a veces la evadimos mejor quedándonos a trabajar hasta altas horas de la noche. Por eso en la cultura de hoy el trabajo es un fuerte desafío. ¿Por qué? Porque incide y de una manera negativa, afecta negativamente al matrimonio y a la familia. El trabajo en exceso, los largos horarios de trabajo, el buscar 2 o 3 trabajos. Sí, estás cubriendo alguna necesidad económica, pero no estás cubriendo la necesidad espiritual. No estás cubriendo la necesidad que tiene un hijo, una hija, de ver a su papá, de sentarse en las piernas de su papá, de platicar, de aprender cosas. Qué importante es con los hijos irles enseñando. ¿Por qué? Porque ¿de qué otra manera van a aprender? Entonces imagínate, es una cuestión de lógica. Si nos dedicamos mucho tiempo al trabajo, ¿en qué momento vamos a enseñar a nuestros hijos a rezar? A que le pidan a Dios. Porque vamos a pensar, como los de antes, que la mujer tiene que hacerlo, pero la mujer ahorita también está metida en sus propias broncas, en su trabajo, en los estudios, porque muchas estudian. Entonces, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos? Lo que veíamos anteriormente, que busquen tener un encuentro con Dios. Entonces es ahí donde hay una disyuntiva, donde hay una fractura en la vida familiar por causa del trabajo. El trabajo, cualquiera que sea, es muy digno, lo que sea que sea, desde ser tener un puesto muy bajo hasta tener el puesto más alto que se pueda tener. El trabajo es digno y nos sirve y nos ayuda a nosotros a traer el pan diariamente a nuestra mesa, y es una manera en que Dios nos bendice con el trabajo. Aquí no hay diferencia entre un trabajo y otro, ¿no? A fin de cuentas. Pero tiene que ayudarnos ese trabajo precisamente a ese sustento y a tener la tranquilidad de poder tener el tiempo para dialogar, de tener el tiempo para crecer en familia. Hemos decidido vivir en el matrimonio. No nos esclavicemos. Vivámoslo libremente, con amor, con entusiasmo, con ganas. Para esto vamos a ir descubriendo cómo podemos mejorar nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos y nuestra vida diaria, inmersos en el mundo, en el trabajo. Ojos muy atentos, no nos perdamos. Vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Tras las huellas de Jesús. www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir
tras las... Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, en este bloque. Ahorita, ya que terminemos con este quinto punto que estaremos analizando, estamos hablando del trabajo, antes de irnos a corte, pues este último paso lo vamos a revisar y luego vamos a tener unas preguntas de reflexión. Ya hablamos de la santidad como algo personal, ya hablamos de la vida conyugal que nos debe llevar a la santidad también, hablamos de la vida familiar, de los hijos, cómo debemos educarlos y cómo debemos de vivir. Acabamos de hablar, antes de irnos a corte, del trabajo como un medio de santificación, como algo digno, pero que a veces, por el exceso, pues nos lleva a perdernos, desgraciadamente. Vamos a hablar del último punto de esta mañana, y vamos a hablar precisamente del apostolado. Y se escucha muy raro, cuando hablamos de apostolado, cuando hablamos de iglesia, cuando se menciona algo en la casa, casi siempre lo vemos como algo que es externo a mí, como algo que no es mío, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de vivir la vida familiar, conyugal, personal, de una manera, y nada más el domingo, a la hora de ir a misa, de otra manera. Nada más en esos momentos soy cristiano, soy católico, voy a misa, pero toda la otra parte de mi semana, todas las otras horas, las vivo pues así, X, ¿no? Sin Dios. Tenemos esa mala costumbre. Pues miren, tenemos que entender primeramente que todos los bautizados somos iglesia. Todos los bautizados somos pueblo de Dios. Y por eso, por ser iglesia, por ser pueblo de Dios, tenemos derechos y tenemos responsabilidades también. Todos los bautizados tenemos derechos como hijos de Dios, pero tenemos también responsabilidades. Estamos llamados a amar a nuestra iglesia, a sentir con ella, por eso es la Santa Madre Iglesia. Amar a nuestra iglesia, sentir a nuestra iglesia, participar en la misión de la iglesia. ¿Cuál es esta misión? La de ir y evangelizar. ¿Cómo voy a participar yo si desconozco, si no me acerco, si no estoy? Pues aquí, desde el amor conyugal y familiar, desde una vida transformada en oración, viviendo la liturgia constantemente, pues se busca darle la gloria a Dios. Esa es la auténtica vida cristiana. Desde un hogar que quiere ser un cenáculo de amor, ese lugar donde se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, que así deben de ser nuestros hogares. Ser esas iglesias domésticas de las que tanto nos han hablado. Así decía el Concilio Vaticano II. La familia, el hogar, es una iglesia doméstica. Y pues debe de ser una iglesia doméstica donde se irradie, donde se viva la verdadera, la auténtica vida cristiana. Y se debe de vivir con intensidad. No a medias, como les decía ahorita. No nada más en momentos. No, siempre. Entonces las demás personas estarán viendo el testimonio y la vida de la vida cristiana de una familia y van a decir, sí se puede. Todos necesitamos crecer espiritualmente. Hay muchos que están viendo lo que hacemos los que vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en su vida personal, familiar, conyugal, tienen necesidades y les gustaría crecer, por supuesto, y les gustaría que cambiara. Nadie quiere estar batallando con un hijo que se haya metido en drogas. Nadie quiere estar sufriendo con una hija que salió embarazada, que tuvo tal problema, que la corrieron de la escuela, que no sé, tantas cosas. Nadie quisiera pasar por estos tragos amargos, por así decirlo. Pero pasa, sucede, que no vivimos nuestro apostolado. O sea, estamos llamados a una misión.
Estamos invitados a ser cristianos y el cristiano también predica con el ejemplo y con palabras, que ha conocido el amor de Dios, que lo está viviendo en su corazón. Y esto no lo entendemos. El apostolado como familia no se entiende en estos días. Ni siquiera la santidad como algo personal se entiende en estos días. Porque estamos bombardeados, porque estamos llenos de cosas que nos alejan de este sentir, de este pensar. Nos encandila el mundo y no alcanzamos a ver la luz de Dios, porque vienen otras luces que nos opacan en nuestra visión hacia el frente siempre y hacia adelante. Y nos llevan a irnos por caminos equivocados. Luchando muchas veces, pero luchando con la batalla perdida, porque no hemos encontrado el verdadero camino. Tenemos un apostolado como familias. Tenemos que ser cristianos. Familia, camino de santidad, decíamos al principio de este programa. Nuevo propósito, nuevo programa personal y familiar de año nuevo. Crecer. Vivir verdaderamente la fe. Una vida cristiana que irradie. Una vida cristiana que contagie. Una vida cristiana que sea intensa. El cristiano casado debe de ser un testimonio vivo de que está viviendo el amor de Dios. No como una rutina, con el entusiasmo que da el abrirle el corazón al Señor. Así debemos de vivir. No hay de otra. La verdad es que así debemos de vivir. La verdad es que no estamos exagerando, pero no lo entendemos. Por eso a veces lo que aquí planteamos nos parece algo como un sueño guajiro, como algo que está pasando, que en otros lados. No, es algo que puede pasar en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia. Cuando lo entendemos, cuando lo queremos, cuando lo amamos. Yo quiero ser santo, no sé tú. Yo quiero ser santo. Yo quiero que mi esposa sea santa. Yo quiero que mis hijos sean santos, para tener la certeza de que vamos a estar juntos en el cielo. Me dolería el corazón que se perdiera uno de ellos. Me dolería muchísimo. ¿Qué tengo que hacer? Ser pastor, ser líder, ser guía en mi casa. Buscar el vivir en esa iglesia doméstica. Y no es fácil, es difícil. Nos gana la pereza, nos gana la flojera, nos jala el mundo. Siempre estamos invitados a cosas que no nos permiten tener nuestras obligaciones como hijos de Dios. Es la lucha diaria, es la lucha personal, es la lucha conyugal, es la lucha familiar, es la lucha que vivimos todos. Todos somos atacados, todos somos acechados. El león, dice la palabra de Dios, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, y a veces nos está devorando, a veces nos está tragando. Nuestra conciencia se hace laxa, nuestra conciencia se queda adormecida, no hay conciencia. No alcanzamos a comprender que lo que hacemos está mal. No alcanzamos a comprender que a veces cuando llevamos una vida de pecado, una doble vida, eso va a repercutir en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, de una y mil maneras. Entonces debemos de creer a Dios, dejarle todo en las manos de Dios, dejar de luchar con nuestras propias fuerzas para poder crecer. En la familia es lo mismo. No podemos, no sabemos, no encontramos la puerta, ahí está Dios. Decía por ahí una frase que leí hoy o ayer. ¿Buscas a alguien que no defraude? Busca a Dios. Pero siempre andamos buscando la amistad, el amor en el esposo, en la esposa, la aceptación total y plena en el esposo y en la esposa, y son cosas que no vamos a encontrar ahí, porque no estamos buscando donde debemos. Busquemos donde está Dios, y entonces nos vamos a encontrar con una auténtica sorpresa. Ya casi para terminar, quiero lanzar unas preguntas al aire, pero con honestidad las respondemos. Tú, me esfuerzo, sinceramente, me esfuerzo, estoy cooperando
con Dios para alcanzar mi santidad personal? Soy consciente de que mi familia es una iglesia doméstica. Soy consciente de eso. Busco vivir en la caridad y en el amor con todos los miembros de mi familia. Busco vivir el mandamiento del amor que Dios mismo me da. Busco, o en el caso de los matrimonios, mi relación con mi esposo, con mi esposa, se fundamenta en el amor de Dios. Yo cómo respondo con mis responsabilidades, o mejor dicho, cómo he respondido a mi misión de ser papá, de ser mamá. ¿He educado bien a mis hijos? ¿O me ha faltado? He buscado que ellos se enamoren de Dios, que amen a Dios y que sigan a Dios. Si soy un hijo, pues sabemos el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Soy fiel a ese mandato. Busco contribuir con mi persona, buscando vivir coherentemente la vida cristiana, la vida de santidad. Y hablando del trabajo, hago de mi trabajo una ofrenda a Dios. Le dedico el tiempo a mi familia después del trabajo. Son muchas preguntas, quedan en el aire. Si vivimos estos puntos que acabo de ver, créanmelo, vamos a crecer como personas. Van a ser buenos propósitos de año nuevo, pero depende de cómo lo estamos haciendo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Cultura Cristiana. Hasta luego. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies. Enseguida volvemos.